Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, y bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Hoy quiero hacer una síntesis del tema que Dios me permitió tocar en la mañana del día 7 de junio en nuestra congregación El Lugar Secreto. El tema que tocábamos o que yo tocaba el día de ayer lo había titulado La insensatez de poner nuestra confianza en las cosas del mundo, en las riquezas, en las cosas pasajeras. Y yo le hablaba al pueblo y le decía que en el Evangelio según San Lucas, que voy inmediatamente a citárselo, el Señor habla utilizando una parábola sobre un rico, y era un rico insensato. Pero veamos el contexto. No quiero volver a predicar sobre esto, ya lo hice el domingo. Si usted no ha escuchado el mensaje, puede entrar a nuestro canal allí en YouTube, donde va a escuchar el mensaje completo. Allí le dejo la descripción para que usted pueda escucharlo tranquilamente. Dicho esto, lo que voy a tratar de establecer es lo siguiente. La palabra de Dios en Lucas habla de un hecho que se suscitó mientras que Jesucristo recorría aquellos campos. Y se le apareció un joven. Le estaba pidiendo que intercediera, que le ayudase a partir su heredad con su hermano. Y Jesús le dice: yo no estoy para eso. En otras palabras, pero lo leo. Mas él le dijo, es decir, Jesús: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? El Señor es muy claro, es muy escueto, le dice las cosas como son. Entonces, el Señor, para darle a entender a este joven, todo parece indicar que lo que gobernaba en el corazón de él era la avaricia. Y así lo va a presentar a través de la parábola. Pero no solamente era un mensaje para ese joven. El Señor toma la ocasión también para lanzar ese mensaje a la multitud, a las personas, a los apóstoles, a los que estaban allí siguiéndole. Porque la palabra de Dios, todo pasaje bíblico, no es exclusivamente para una persona ni para un pueblo, es para todos nosotros y nos debemos ver reflejado en ella, porque Santiago habla que la Biblia, la palabra de Dios, es como un espejo, nos confronta. Así que Jesús va a confrontar a este joven que seguramente, y seguramente también los que le seguían y le oían, incluyendo a los que estaban dentro del círculo en el que él se desenvolvía, había avaricia. En el corazón de este joven había avaricia. Y el Señor entonces le comienza a hablar de una parábola. Y dice el versículo 16. También le refirió, estamos en Lucas 12, del 13 al 19, verso 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Aquí lo primero que tenemos que rescatar y destacar es que este rico tenía mucho. Este hombre estaba sumido en sus proyectos, en su vida propia, no pensaba en nadie, solamente pensaba en él, al punto que había producido mucho. Lógico, había trabajado como burro, como mulo seguramente. Y a raíz de su trabajo, todo eso obedecía a algo, obedecía a la avaricia. La avaricia no es buena consejera. La avaricia es tratar de tener más de lo que tienes. Según la definición de avaricia, es deseo desordenado, excesivo, acumular riquezas. Hay gente que tiene lo suficiente, pero quiere tener más. Y si tienen que pasar por encima de alguien o de sus convicciones, de sus principios, lo harán. Porque están obedeciendo, además de muchas cosas, están obedeciendo a esa avaricia que hay en ellos. No se cansan de tener, y eso los lleva a producir más. Dice la palabra de Dios que este hombre
había producido mucho. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra mira en esas cosas, nos convertimos en personas insensatas. Hay gente que produce mucho, pero eso no significa que sea correcto. Cuando las motivaciones no son las correctas, no podemos señalar que aquello sea bueno. Cuando las motivaciones están encausadas dentro de lo establecido por Dios, entonces podemos decir que vale la pena. Pero luchar, pelear, trabajar como burro, hasta reventarse con tal de tener más y más y más, no es correcto ni es bueno. Todo lo contrario, eso daña a la persona en todos los aspectos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no hacemos cosas para producir y la logramos y la gente dice, mira, cómo tiene dinero, tiene 3 cuentas bancarias, tiene auto, tiene casas, viaja por todo el mundo, nunca sufre de necesidades, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de la avaricia? Yo no creo que eso tenga ningún valor delante de Dios. La aplicación que puedo sacar de aquí, mis queridos amigos, el trabajo hecho de manera correcta honra a Dios. Es más, Dios hizo al hombre para que trabajara. El trabajo no es producto del pecado. Antes de la caída de Adán y Eva, Dios le dijo a Adán que tenía que cultivar la tierra. Así que el trabajo es bueno. El problema es cuando el trabajo, lo que hacemos, se convierte en el centro de todo lo que hacemos. Y comenzamos a hacer cosas de lo que va en contra de lo que Dios dice. ¿Cuántos de ustedes, cuántos cristianos que adoran a Dios, que van a la casa de Dios, sobre todo en países como estos, donde el trabajar es necesario, dejan de congregarse, sacrifican a su familia, porque se supone y dicen que tienen que hacerlo para sostener a su familia. Pero muchas veces no necesitan hacerlo. Y si no es suficiente lo que ganas en el mes, pues es allí donde tu fe y donde lo que tantas veces has dicho se tiene que aplicar. Vivir por fe, creer que Dios va a proveer. Pero tú no puedes trabajar por avaricia. No puedes trabajar porque quieres tener más y más y más y más. Trabaja lo suficiente. Y si hay algo que te falte, Dios te lo proveerá. Trabaja lo suficiente. Y si hay cosas que no lograrás pagar porque no te da, entonces créele a Dios que Dios lo hará. Pero no sacrifiques tu relación con Dios, tu relación con tus hijos, tu relación con la iglesia donde te congregas, porque al final puedes obtener muchas cosas, como este hombre. Dice que tenía mucha riqueza, había producido mucho, pero era el más desgraciado y miserable de los hombres. La Biblia, Jesús lo llama insensato. Actuar de esta manera es ser insensato. Con esto lo que trato de decirle, querida audiencia, queridos amigos que me escuchan, es que Dios no está en contra del trabajo. De lo que Dios está en contra es cuando tú y yo hacemos del trabajo el motivo de todas las cosas. Eso nos lleva a practicar la avaricia, tratar de enriquecerme, cueste lo que cueste. Trabajar excesivamente puede producir enfermedades. Como dije hace un momento, nos puede llevar a perder nuestra familia. Sí, hermano Tomás, pero ¿y cómo pago la factura, las cuentas? Pues, ¿en qué Dios has creído? ¿De qué me hablas cuando predicas y les enseñas a otros que hay que confiar en Dios? Hermanos, mi consejo a todos los que me miran, a los que viven aquí en Bruselas, los que trabajan o viven en otros países,
Denle el primer lugar a Dios. El trabajar es bueno, es bíblico, pero cuando pasamos esa línea, nos estamos convirtiendo en personas ávaras, personas que violentamos los principios. No importa si yo tengo que perder los seres amados, a mis amigos, pero lo importante es tener aquello, lo otro. Lo suficiente lo tienes. Trabajas para pagar tu apartamento, tu casa. Tienes suficiente dinero para hacer tu supermercado. Pero llega un momento en que quizás no tienes mucho más. Entonces confía en Dios. Confía en Él. Pero no pases esa línea. Porque una vez que la pasas, sí es cierto, vas a lograr muchas cosas. Pero ¿a costa de qué? ¿De perder a los tuyos? Yo creo que no vale la pena. Lo segundo que observamos es que este hombre se hizo insensible. Este rico insensato se hizo insensible. ¿Sabe una cosa? Cuando la persona llega a tener mucho, se olvida de los demás. Algunos dicen, voy a trabajar mucho para ayudar a la gente, para ayudar a mi familia. Y puede ser que sea cierto. De hecho, puede ser que esa sea otra de las razones por las que trabajan como burros, como animales. Y perdóneme por la expresión, pero no encuentro otro calificativo. Pero además de esto, se hacen insensibles. Mire lo que dice el verso 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Él estaba pensando en él. Él jamás pensó en los demás. Jamás pensó quizás en su familia, en sus amigos. Pensó en él. Él era el centro de su propia vida. Era un egoísta, era un egocéntrico. Porque cuando él dice que pensaba, cuando el Señor dice que él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Pues si no tienes dónde guardar tus frutos, repártelos, compártelos con los demás. Y una vez que tengas esos espacios vacíos, volverás a cosechar. Obtendrás los beneficios que buscas, pero también al mismo tiempo ayudarás al prójimo. Pero usted observará que él no se estaba interesando por nadie. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la riqueza, en las cosas de este mundo, además de que producimos mucho, sí, logramos nuestros objetivos humanamente hablando, pero al mismo tiempo nos hacemos insensibles porque no queremos compartir con nadie lo que supuestamente hemos ganado con el sudor de nuestra frente. Por eso es necesario que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, pongamos en práctica lo que dice los evangelios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No debo esforzarme, no debo establecer ganancias para mí mismo. Lo debo hacer para ayudar a otros. Eso es lo que yo llamo el evangelio en práctica. No solamente decirle, ve, yo voy a orar por ti, sino poner en práctica lo que yo digo. Este hombre era insensible. Él estaba pensando en derribar sus graneros. Él estaba pensando en buscar una manera de no perder eso, pero de tener más. ¿Y cuántas veces muchos de ustedes, muchos de nosotros, sacrificamos nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros amigos, pero sobre todo sacrificamos nuestra relación con Dios en aras de estas cosas triviales y pasajeras? Nos hacemos tan insensibles que nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que usted necesita, esas cosas que ciertamente con lo que gana no vas a poder lograr obtener.
no vas a lograr obtener. Pero cuando buscas el reino de los cielos, Él promete que esas cosas que tú necesitas, Él te las va a proveer. Estemos contentos con lo que tenemos, sea poco o sea mucho. Estemos contentos. Y vuelvo a repetir, quizás muchos dirán, eso lo dice usted. Yo tengo que pagar la factura de la luz, del agua, del teléfono, del apartamento, los estudios de los niños. Yo lo sé, no estoy negando eso. Lo que estoy hablando es que si tú dices ser cristiano y crees en Dios, entonces ¿dónde queda este pasaje bíblico de Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino. Muchos cristianos se llenan la boca de que oran, de que se congregan, de que evangelizan, de que ayudan a la gente, pero a la hora de la prueba, a la hora de la verdad, nada de lo que dicen lo viven. Este hombre, este rico insensato, el Señor está relatando esta parábola. Este rico insensato no se preocupaba por nadie, sino por él. Mi querido amigo, mi querido hermano, creo que es hora de que hagamos un alto, que no pensemos solamente en nosotros. En primer lugar, pensemos que hay un Dios que es el que nos da la fuerza para el trabajo. Todo lo que tú y yo tengamos no es producto de nuestra fuerza directamente hablando, es producto de la misericordia de Dios. Si tú no tuvieses salud, vida, no tendrías la capacidad de producir lo que tienes, pero gracias a Él. Entonces, no podemos ser insensibles. No podemos olvidarnos que Él es el que nos da la vida, pero también nos las puede quitar. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros entienda que es muy importante poner nuestra mirada en Dios. Como dice el libro de Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. No quitemos nuestra mirada de Él, porque en el momento que lo hagamos, estamos en graves problemas. En el momento que pongamos nuestra mirada en el sistema, en el mundo que nos rodea, nos sucederá lo mismo que le sucedió al apóstol Pedro. Comenzaremos a hundirnos en medio de esta tormenta que golpea a la humanidad, donde la inmoralidad, la maldad, la insensibilidad, el egoísmo, el egocentrismo, donde la idolatría, donde una serie de comportamientos aberrantes están golpeando la humanidad. Tú y yo necesitamos tener nuestra mirada puesta en Jesús. Mientras que tú y yo tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, vamos a ser personas sensibles a la necesidad de los demás, pero sobre todo sensibles a la búsqueda de Dios. Este individuo lamentablemente tenía muchas cosas, había producido mucho, pero era un egocéntrico, un egoísta. ¿Y cuántos cristianos no actúan de la misma manera? Se visten de cristiano, pero en la práctica son verdaderos insensatos. Gente que no ha aprendido a entender que todo lo que tienen es gracias a Dios. En el verso 18 también encontramos otra verdad. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tiene guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Lo tercero que observamos aquí es que cuando ponemos nuestra confianza y nuestra mirada en las cosas del mundo, vamos a producir una falsa seguridad. Este hombre estaba convencido de que lo que tenía era porque él lo había ganado. Así que él dijo, voy a derribar mis graneros y voy a ensancharlos y voy a acomodar todos mis frutos. Pero observe, no está pendiente de que la mejor manera de organizar los frutos, los granos, todo lo que tenía,
era compartiéndolos con los demás. Seguro que si lo hacía, como tenía tantas cosas, iba a volver a llenar ese granero de cosas. Les ofrecería empleo, trabajo a las personas, ayudaría al que no podía trabajar porque estaba bajo situaciones de invalidez o enfermo. Eran personas de edad avanzada, qué sé yo. Y a medida como él pudiese ayudar a la gente, iba a tener más. Pero al mismo tiempo que tenía, repartía. Pero no, él quería tener más y más y más. Y así se hizo insensible. Pero también dice que luego que derribó su granero, dice que comenzó a decirse entre sí, y lo vuelvo a leer, y dice: repósate, come, bebe y regocíjate. Lo vuelvo a leer: alma, muchos bienes tienes guardados. Observe la terminología, guardado. La palabra guardado habla de que estaba cerrado, no estaba abierto para nadie, sino solamente para él. Por tanto, él dice: alma, muchas cosas tienes guardadas, así que regocíjate, repósate, come, bebe. ¿Y cuántos de nosotros no actuamos de esa manera? Tenemos una falsa seguridad. Creemos que el trabajo, nuestro trabajo, todo lo que hacemos, nuestros triunfos, nuestras victorias, nuestra riqueza, lo que tenemos es por nuestro esfuerzo. Mi trabajo. Pero mi trabajo, si no fuera por la misericordia de Dios, no lo tendrías. Y esta era la condición de este rico insensato. Tenía una seguridad en sí mismo. Hermano, nuestra seguridad está en Dios. Solamente en Él. En Él debe descansar la certidumbre, la seguridad de que sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Aunque no tenga nada, yo le pertenezco a Él, y aunque no tenga, repito, nada, tengo la plena seguridad que Dios proveerá. El apóstol Pablo habla y dice que él no tenía nada, que aquellas cosas que para él en el pasado significaron mucho, ahora lo daba por basura. Por tanto, el apóstol Pablo se había proyectado, era un hombre seguro de que aunque no tenía nada, tenía lo más grande, tenía a Dios. Y con Dios, él no tenía ninguna necesidad. Su seguridad estaba en Dios. Nuestra seguridad tiene que estar en Dios. Nuestra seguridad tiene que estar en Dios. Nuestros ojos puestos en Jesús. No en tu trabajo, no en tu riqueza, no en tus posesiones, no en tu casa, no en tu auto. Todo aquello relativamente puede ser importante, pero lo que no es relativo y es mucho más importante es que nosotros tengamos la seguridad de que le pertenecemos a Dios. Y cuando entendemos esa verdad, todo lo que hagamos lo haremos en función de eso. Si gano mucho dinero, lo voy a poner al servicio de Dios. Es lógico que voy a velar por los míos. Mi familia debe ser lo primero. Pero Dios me ha dado tanto. Y esto no se debe circunscribir solamente al dinero, a la riqueza como tal, sino a mis talentos, a los dones, a mi tiempo. Debo dedicárselo a Dios y debo compartirlo con otros. Eso es parte del cristianismo. Lo que me llama la atención de la iglesia del primer siglo era que tenían todas las cosas en común en el libro de Hechos, capítulo 1 y 2. Todas las cosas compartían entre ellos, porque ellos entendían que esas cosas eran pasajeras. Comprendieron que su ciudadanía no estaba aquí, sino en los cielos. Entendían que esos necesitados eran sus hermanos, que también conocían la verdad y que Cristo era el Señor de sus vidas. Así que su seguridad se circunscribía a eso. Pero cuando tú pones tu confianza en las cosas de este mundo,
en la riqueza, en el trabajo, en tu auto, en tu casa y en muchas otras cosas más, te conviertes en una persona insensata. Y finalmente yo hablaba también de que, mire lo que dice el verso 20, y con esto debo ir concluyendo. El verso 20 dice, pero mire, el verso 20 no lo podemos desligar del verso 19. Pero Dios le dijo, necio. El Señor le habla y le dice necio. Necio en función a todas las cosas que ya le he mencionado. Desde el primer momento fue un necio. El Señor dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Cuando nuestra mirada está puesta en las cosas pasajeras de este mundo, cuando nuestra confianza está puesta en lo que hacemos, en mi trabajo, en mi capacidad como ser humano, estamos destinados a la muerte. Pero esta muerte de la que habla el Señor aquí, porque todos vamos a morir, de eso estamos convencidos y seguros. Para morirse solo se necesita estar vivo. Así que usted está vivo, un día se va a morir. El asunto es que él confiaba que iba a vivir muchos años, quizás 50, 60, 70, 80 años. Él estaba convencido de eso. Pero el Señor dice, necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Amados hermanos, nadie sabe el día ni la hora cuando Dios dirá, llegó tu hora, llegó tu momento. Él no te lo va a advertir. Puede ser en tu cama, caminando en la calle, en un avión, cuando crees tenerlo todo y estás disfrutando allí con tus amigos, ahí te puede llegar la muerte. Nosotros no podemos poner nuestra confianza que porque tenemos mucho, nada de esas cosas nos van a acontecer. Pues sí. He visto y he escuchado gente que está muriéndose, que tenían proyectos, tenían planes, pero la muerte apareció en su vida y se acabó todo. Y aún lo peor, nada de esas cosas se llevaron. Y ahí lo dice la Biblia. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Al final no te llevas nada. Si tan solamente yo supiera y creyera que el trabajar mucho me va a permitir que mañana cuando muera me lo voy a llevar, me voy a llevar esas cosas, me voy a llevar mis autos, mis joyas, mi casa y todo aquello que he ganado con el sudor de mi frente, yo pienso que valdría la pena. Pero lamentablemente tengo que decirte, querido amigo, seas rico o pobre, que si Cristo no es el Señor de tu vida y te mueres en tu pecado, tu alma se perderá por la eternidad y nada de las cosas que tienes te llevarás. Este hombre estaba convencido que quizás no se iba a morir, por lo menos no pronto. Pero se murió. Se murió. Y el Señor nos habla, y lo que el Señor trata de decirnos, queridos, y así lo vamos a observar, pero no voy a ahondar en eso. Pero cuando entramos en el capítulo 6, ahí mismo, en el capítulo 12, versículo 22, vamos a observar que el Señor sigue esa línea de pensamiento y habla acerca del afán y la ansiedad. Hay mucho afán, hay mucha ansiedad de tener cosas, de tener seguridad, de tener dinero, de tener la facilidad de movilizarte de un país a otro, de hacer tus vacaciones, de comprarte una casa, de tener el último iPhone, qué sé yo. Hay mucho afán, hay mucha ansiedad dentro del pueblo de Dios. Entiendo que el mundo viva de esa manera. Por eso digo que la insensatez de poner nuestra confianza en este sistema, en la riqueza de este mundo, obedece a esto, a la avaricia, y esa avaricia nos lleva al afán
y a la ansiedad. Y al final, cuando nos morimos, nada, absolutamente nada nos llevamos. Queridos amigos, queridos hermanos, es necesario que nosotros entendamos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero no es a través del afán y de la ansiedad. No es queriendo tener más. No. Todo lo contrario. Hay cosas que tú jamás tendrás. Pero si tú te lo propones y quieres tenerlo, lo puedes obtener. En ese sentido, no te puedo decir lo contrario. Pero ¿a costa de qué? ¿De sacrificar el tiempo que le deberías dedicar a Dios? ¿Sacrificar el tiempo que le deberías dedicar a tus hijos, a tu familia? ¿A costa de qué? ¿De sacrificarte tú mismo al punto de enfermarte y al final no lograste nada? No, queridos amigos, no, queridos hermanos. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, el único, el verdadero. No nos afanemos. No nos afanemos. No entremos en esa ansiedad en la que vive el mundo. Vivamos de acuerdo a los valores que están registrados en las Sagradas Escrituras. Vivimos en este tiempo tan diverso, tan lleno de cosas extrañas, de cambios, de gente mala, gente con buenas intenciones, pero esas intenciones obedecen a otra cosa. Vivimos en una época donde solamente Dios es el que nos puede guiar en este valle de sombra y de muerte. Pero asegúrese de poner su confianza en Dios, no en la riqueza. Usted puede ahorrar mucho dinero y no estoy hablando que sea malo ahorrar. No estoy tratando de hacer una apología a la vagancia y a no ser próspero. Creo en la prosperidad, pero con límites, donde mi prosperidad se basa en lo que Dios me permite que yo haga. Cuando yo paso ese límite, entonces me estoy convirtiendo en una persona presa de mí mismo, de mi egoísmo, de mi egocentrismo, de mi insensibilidad, al punto de que todo lo que hago, lo hago por avaricia, por querer tener más, hasta es como dice, creo que el proverbio o el cantar, es como el Seol, que no se cansa de recibir almas que se mueren. Que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia. Que no te sorprenda la muerte haciendo lo incorrecto. Que cuando llegue el momento te sorprenda haciendo lo que a Dios le agrada. Pon tu mirada y pon tu confianza en Dios. Y te aseguro que todas aquellas cosas que tú necesitas, Él en su momento te la entregará. Pero no vale la pena, por avaricia, sacrificar a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, tu salud. Dios se encargará de ti. Haz lo que tengas que hacer. Dedícate a tu trabajo, a hacer como lo estás haciendo. Te felicito. No sacrifiques el domingo porque el domingo tengo que ir a trabajar, porque si no trabajo no voy a poder pagar las cuentas. Voy a trabajar el sábado también porque es que si no lo hago, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? Usted no me entiende. Claro que te entiendo, pero también entiendo que eso te pasará factura un día. ¿Dónde está tu fe? ¿En quién has creído? Entonces, muéstrale a Dios que le amas y que le crees. Y a partir de allí, aquellas cosas que te hacen falta para llegar a fin de mes, Dios te lo va a proveer. Dios te lo va a proveer. Y recuerda, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Buenas noches y que el Señor te bendiga.